Lo que no era más que un rumor en la escena política mexicana se convirtió rápidamente en una de las mayores crisis institucionales de la historia reciente. La oposición había dado un paso extremo: iniciar un juicio político contra Claudia Sheinbaum. Los argumentos: acusaciones de abuso de poder y denuncias de malas decisiones económicas. Pero la verdadera pregunta era: ¿tenían fundamento o se trataba de un golpe de Estado disfrazado? Los políticos conservadores, que llevaban tiempo buscando una forma de debilitarla, vieron en el impeachment la oportunidad perfecta para apartarla del poder antes incluso de que su popularidad se hubiera consolidado. Los medios de comunicación dispararon los titulares: Sheinbaum amenazada, el Congreso evalúa una petición de destitución. La oposición se moviliza contra Sheinbaum, es el fin de su liderazgo. Se recrudece la crisis política, México al borde del caos. La tensión era palpable. Los programas de televisión debatían el asunto las 24 horas del día. Los expertos analizaban los pormenores del proceso, tratando de entender si las acusaciones tenían fundamento o si todo no era más que un intento desesperado de la derecha por recuperar el control del país. Pero mientras la oposición celebraba el inicio del proceso, Sheinbaum permanecía en silencio, hasta que de repente apareció ante las cámaras y su respuesta cambió las tornas. Si quieren apartarme del poder, que aporten pruebas, pero se lo advierto, no voy a echarme atrás. Era solo el principio. México estaba a punto de presenciar un enfrentamiento que redefiniría su futuro político. La oposición estaba decidida. El juicio político no era solo una maniobra política, era una guerra declarada contra Claudia Sheinbaum. La petición se presentó con pompa y circunstancia, en un acto retransmitido en directo a todo el país. Líderes conservadores, figuras de la derecha y empresarios opuestos al gobierno lo celebraron. Las acusaciones eran vagas pero estratégicas: abuso de poder. Según la oposición, Sheinbaum había tomado decisiones autoritarias al abordar reformas económicas que afectaban a grandes empresas. Mala gestión financiera. Acusaron a su gobierno de desalentar la inversión y poner en peligro la estabilidad del país. Peligroso populismo. Afirmaban que sus políticas sociales eran irresponsables y aumentaban el déficit público. Pero el verdadero objetivo no era demostrar nada, sino sembrar el caos, debilitar su imagen y crear incertidumbre en el gobierno. Los principales medios de comunicación alineados con la oposición trataron el proceso como algo inevitable. Los titulares alarmistas se apoderaron de periódicos y cadenas de televisión. México en crisis. ¿Puede la destitución de Sheinbaum salvar la economía? ¿Sobrevivirá el gobierno al embate o será destituida Sheinbaum? El Congreso inicia el proceso de destitución, el país dividido. Entre bastidores, diputados y senadores conservadores trabajaban frenéticamente para conseguir apoyos. Necesitaban una mayoría para que el proceso siguiera adelante y estaban dispuestos a utilizar todas sus armas para conseguirlo. El primer impacto. La opinión pública reacciona. Pero algo empezó a descontrolarse. Mientras la oposición intentaba dominar la narrativa, la población empezó a reaccionar, y no de la forma que esperaban. Movimientos sociales, sindicatos y activistas se movilizaron rápidamente, organizando protestas en apoyo de Sheinbaum. En menos de 48 horas, miles de personas ya salían a las calles de Ciudad de México para exigir que se detuviera la destitución. En carteles se podían leer frases como: Sheinbaum no está sola, no al golpe político, quieren recuperar el poder pero el pueblo no se los va a permitir. El hashtag Moon no al golpe estalló en Twitter. El intento de impeachment, que debía ser un golpe mortal contra Sheinbaum, comenzaba a volverse contra sus creadores. La respuesta de Sheinbaum: se cambian las tornas. La tensión no hizo más que aumentar. El país estaba dividido, la presión era enorme. Todo el mundo esperaba lo que Sheinbaum haría a continuación, y entonces finalmente habló. Y su respuesta lo cambiaría todo. Si quieren acusarme, que aporten pruebas. Si quieren apartarme del poder, que se enfrenten al pueblo. Pero no me voy a callar. La rueda de prensa retransmitida a todo el país fue un punto de inflexión.
Sheinbaum desmontó las acusaciones una por una. Con documentos en la mano, expuso la fragilidad de los argumentos de la oposición, dejando claro que la destitución no tenía que ver con la gobernabilidad, sino con intereses políticos. Lo que está ocurriendo aquí no es un proceso democrático, que es un intento de revertir lo que el pueblo eligió en las urnas. El discurso fue recibido con aplausos e inmediatamente se hizo viral. El impacto fue tan grande que incluso parlamentarios que se habían mostrado favorables a la destitución empezaron a dudar. Se había declarado la guerra, y ahora el Congreso tendría que decidir si seguir adelante con un impeachment sin una base sólida, o si dar marcha atrás ante la presión popular. ¿Qué harían? La declaración de Claudia Sheinbaum no fue solo una respuesta, sino un agudo contraataque. Su firme desmantelamiento de las acusaciones, la claridad con la que expuso los intereses ocultos de la oposición y la confianza con la que desafió a sus oponentes, cambiaron las tornas. Pero la oposición no se rendiría tan fácilmente. No podemos permitir que esta narrativa se afiance. Tenemos que reforzar las acusaciones y mantener la presión, dijo un líder conservador en una reunión a puerta cerrada en el Congreso. El plan ahora era redoblar la presión, incluso sin pruebas concluyentes. Intentarían convencer a los legisladores indecisos de que Sheinbaum suponía un riesgo para el país. El lobby conservador, juego sucio entre bastidores. En los pasillos del poder el movimiento era intenso. Los líderes de la oposición se reunieron con empresarios y figuras de la élite mexicana en busca de apoyo financiero para intensificar la campaña contra Sheinbaum. Grandes empresas e inversores conservadores que veían en su administración una amenaza para sus privilegios empezaron a financiar anuncios, reportajes y campañas de desprestigio. TV Azteca y otros medios afines a la oposición empezaron a bombardear al público con titulares tendenciosos: escándalo financiero, nuevas pruebas contra Sheinbaum. Expertos advierten inminente crisis económica bajo su gestión. Congreso dividido. ¿Podría ser inevitable el juicio político? El intento de crear una ola de pánico financiero era evidente. Pero mientras los conservadores intensificaban su ataque, la respuesta popular crecía en las calles. El pueblo en las calles. El apoyo a Sheinbaum se convierte en un movimiento nacional. Lo que comenzó como manifestaciones aisladas en defensa de Sheinbaum se convirtió rápidamente en un movimiento nacional. Desde el norte hasta el sur de México, miles de personas salieron a las calles exigiendo el fin del proceso de destitución. Las plazas fueron tomadas por pancartas, banderas y consignas. Las protestas resonaron en todo el país. México votó y no vamos a aceptar un golpe de Estado. No más manipulación, respeten la democracia. Si no pueden ganar, en las urnas que lo intenten en el Congreso. Las protestas alcanzaron su punto álgido cuando una multitud rodeó el Congreso presionando a los diputados para que rechazaran la petición de destitución. La escena fue histórica, miles de personas gritando, sosteniendo pancartas, coreando palabras de resistencia. Y dentro del Congreso, la tensión estaba al límite. La hora de la decisión, el destino de Sheinbaum en manos de los parlamentarios, se acercaba el día de la votación. Los parlamentarios estaban divididos, presionados por ambos bandos, mientras, por un lado, la oposición intentaba convencer a los indecisos de que destituyeran a Sheinbaum. Por otro, el apoyo popular a la presidenta hacía dudar a muchos de seguir adelante con el impeachment. La temperatura política estaba en su punto más alto, y Sheinbaum sabía que era el momento decisivo. Tenía que actuar, y eso es exactamente lo que hizo. El día antes de la votación, dio un discurso que pasaría a la historia. El Congreso estaba abarrotado. Parlamentarios, periodistas y líderes políticos esperaban ansiosos el momento decisivo. La oposición estaba confiada. Contaban con los medios de comunicación, el apoyo de empresarios influyentes y una agresiva campaña contra Sheinbaum. Pero faltaba una cosa: el pueblo estaba del otro lado, y Sheinbaum lo sabía. Cuando entró en el pleno, no había ninguna vacilación en su rostro. Sabía que ese discurso podía definir su destino.
El silencio llenó la sala cuando subió al púlpito. Entonces, sin rodeos, empezó a hablar. Hoy no estamos aquí para hablar de un proceso legítimo, sino de un intento desesperado de la oposición por hacer en el Congreso lo que no consiguieron en las urnas. Estas palabras provocaron una descarga eléctrica en el Pleno. Los aliados de la oposición corrieron a sus asientos, pero Sheinbaum no se detuvo. Me están acusando de abuso de poder. ¿Dónde estaban estas acusaciones cuando los gobiernos anteriores gobernaban para una élite e ignoraban al pueblo? Hablan de crisis económica. ¿Dónde estaban cuando México estaba siendo saqueado por políticas neoliberales que beneficiaban a unos cuantos y dejaban a millones en la miseria? Dicen que soy un riesgo para la estabilidad. El verdadero riesgo para México no soy yo. Son los que tratan de manipular el sistema para mantener sus privilegios. El Pleno comenzó a dividirse. La oposición intentó interrumpirla, pero Sheinbaum se mantuvo firme. Y entonces llegó el golpe final. Levantó un documento y declaró: aquí están los datos oficiales que desmontan cada una de las mentiras de esta oposición oportunista. Aquí está la prueba de que este impeachment es una farsa. Y el público prorrumpió en murmullos. No solo estaba refutando las acusaciones, sino que estaba desenmascarando la hipocresía de sus oponentes ante toda la nación. La reacción. Un silencio ensordecedor. Los periodistas tecleaban frenéticamente, los políticos intercambiaban miradas y los aliados de Sheinbaum intuían que las tornas habían cambiado. Fuera las protestas resonaban. La oposición se dio cuenta de que se había equivocado. No esperaban que Sheinbaum se enfrentara al ataque con tanta fuerza. La votación se acercaba, y en ese momento muchos parlamentarios empezaron a reconsiderar sus opciones. La votación tendría lugar en unas horas, y México estaba a la espera de ver si esto sería el final de la crisis o el comienzo de algo aún mayor. Había llegado el momento decisivo. En el Congreso, el ambiente era absolutamente tenso. Tras el demoledor discurso de Claudia Sheinbaum, los parlamentarios que hasta entonces se habían mostrado indecisos, temían ahora unir sus nombres a un juicio político sin una base sólida. En los pasillos del poder, la oposición intentaba mantener la confianza, pero estaba claro que algo había cambiado. Comienza la votación. Se ha acabado el juego. Uno a uno los parlamentarios fueron llamados a votar. En el lado conservador empezaron a registrarse votos a favor de la destitución, pero en el lado progresista, los votos en contra eran aún más fuertes. Con cada nuevo resultado que aparecía en el panel electrónico del Congreso, el destino de Sheinbaum se iba sellando. Y entonces, tras el último recuento, el veredicto se hizo oficial. El juicio político había sido derrotado. Sheinbaum seguía en el poder. La oposición en la ruina le salió el tiro por la culata. Si la oposición pensaba que este proceso debilitaría a Sheinbaum, ocurrió exactamente lo contrario. El intento de destituirla se convirtió en un desastre político para los conservadores. La prensa no tardó en calificar el resultado de fracaso monumental para la oposición. En los periódicos, los titulares reflejaban la nueva realidad. La oposición humillada. Se derrumba el intento de destitución de Sheinbaum. Sheinbaum sale fortalecida y la oposición se derrumba. Golpe fallido, el Congreso rechaza el impeachment en una derrota histórica para los conservadores. En las redes sociales, la ola de apoyo a Sheinbaum creció como un tsunami. El hashtag Victoria del Pueblo dominó Twitter y miles de personas salieron a la calle para celebrar la derrota del impeachment. La oposición no solo perdió, quedó desmoralizada. El efecto fue devastador. Los líderes conservadores que habían impulsado el impeachment vieron cómo su popularidad caía en picado. La población comprendió lo que había sucedido. No se trataba de un intento legítimo de hacer justicia, sino de una maniobra desesperada para recuperar el control del país. Pero ahora el juego había cambiado, y Sheinbaum era más fuerte que nunca. El fracaso del juicio político no fue solo una derrota para la oposición, sino un hito en la política mexicana. Claudia Sheinbaum
no solo sobrevivió al ataque, sino que emergió más fuerte que nunca. Su base política se consolidó y su discurso de resistencia fortaleció su imagen de líder que no cede a las presiones de la élite. Mientras tanto, la oposición estaba destrozada. Los líderes conservadores intentaron justificar su derrota, pero la verdad estaba clara: habían perdido credibilidad. Las repercusiones fueron internacionales. Periódicos como The New York Times y El País compararon el intento de destitución con otros momentos de la historia en los que las élites intentaron derrocar a líderes populares. Los análisis señalaban que el intento de golpe había resultado contraproducente, reforzando aún más la gobernabilidad de Sheinbaum. En medio de todo esto, Sheinbaum pronunció un discurso final: México no será rehén de intereses que no representan al pueblo. Han tratado de detenernos, pero solo nos han hecho más fuertes. Y así, con la oposición debilitada y un nuevo panorama político emergente, Sheinbaum demostró que no sería derrocada fácilmente. La batalla estaba ganada, pero la guerra por el futuro de México no había hecho más que empezar.